micrófono, ya. Ya, entonces como le estaba diciendo, este pequeño resumen es un esquema general de todos los conceptos que vamos a ver en la clase de hoy. Todos son importantes a modo PTU, todos son igual de importantes, vamos a ver otros, por supuesto. Pero si quieren sacarle pantallazo, ahora es el momento porque lo vamos a cambiar. Bien. Sí, quedan 5 horas más, démosle nueva. Ya. Antes de empezar, me acuerdo que en la clase que hicimos esta materia partimos definiendo los tipos de caracteres que existen a modo de genética, lógicamente. Tenemos los caracteres discretos y los caracteres cuantitativos o continuos. Los caracteres discretos son los que estudió Mendel, que van a ser aquellas características por las cuales podemos identificar a un individuo en específico en una población. Por ejemplo, en el caso del Apis sativum tenemos el color, tenemos también la textura, tenemos también longitud de la hoja, tenemos posición de la hoja, tenemos bastantes tipos de caracteres discretos en esta clasificación, ¿ya? Por otra parte tenemos los caracteres continuos o los caracteres cuantitativos, que son aquellos que muestran una distribución continua de fenotipos, aquellos que están establecidos directamente en una población, ¿ya? O indirectamente se pueden llegar a contar. Número de hijos por parto, número de huevos puestos al día, etc. Longitud, peso, producción de sustancia, serían las características que se pueden llegar a medir, ¿ya? Mendel lo que estudió fueron caracteres discretos. Bien. A modo de resumen, bueno, como había mencionado antes, Mendel había estudiado el tema de la unidad discreta, la acabamos de mencionar, y escogió la arveja o guisante común Pisum sativum. ¿Por qué escogió esta planta y no otra? Principalmente por su facilidad en la maniobrabilidad reproductiva. Es una planta que deja una gran descendencia que al poco tiempo ya puede reproducirse y tiene una gran cantidad de descendencia. Es abundante, ¿ya? Y también, obviamente, el mercado le ofrecía una variedad bastante amplia y podemos obtener líneas puras muy fácilmente, ¿ya? Esas son un poco las causas de por qué Mendel escogió específicamente este tipo de planta, que se autofecunda, además, que otra de las ventajas de este individuo para poder hacer el estudio correspondiente, ¿ya? Eso. Bien, partiendo por el monohibridismo o a modo PTU, lo que ustedes saben que es la primera ley de Mendel, dentro del monohibridismo ustedes saben que tiene que ver con el estudio de una única característica para la cual vamos a heredarlo mediante factores genéticos. Él en ese momento estudió factores genéticos. Él en ese momento no tenía idea de que existían cromosomas, no se habló de alelos en ese entonces. Él solamente llamó a este tipo de herencia factores hereditarios, ¿ya? Él no tenía idea de cromosomas. El trabajo de Mendel adaptado a cromosoma es posterior a él, es post-mendeliano. Bien, leamos esto que encuentro que es bastante importante mencionarlo y no quiero saltarme absolutamente nada. Partamos. En las plantas de arveja muchas características varían del siguiente modo. La estatura es alta o baja, no hay un intermedio. El color de la semilla es verde o amarillo, no hay amarillo limón ni distintos tonos de verde. La textura de la semilla es lisa o rugosa, no hay más o menos. ¿Ya? Esta característica especial de que sea uno o lo otro, que sea blanco o negro, que no haya un intermedio, me permite poder estudiar esta característica de una mejor forma, ya que no hay tantas variaciones. ¿Ya? Bueno, este caso, posteriormente vamos a ver que se llama el tema de la herencia con dominancia completa, ¿ya? Porque la incompleta no la vamos a ver. La vimos en clase igualmente, pero a modo PTU se eliminó completamente del temario. ¿Bien? Y bueno, segundo, al cruzar plantas puras de estatura alta con plantas puras de estatura baja, todos los descendientes resultantes son de estatura alta. Bien, acá hay un poco este esquema, que me acuerdo que con ustedes lo vimos en clase. La PM representa la generación parental, los padres que van a ser puros, o sea, vamos a tener a los padres, a las plantas altas que van a ser puras altas, como él supo que eran puras altas, porque toda esa familia que él estuvo estudiando por varias generaciones tenía esa característica alta, por lo tanto, él asumió que era pura alta. Bien, bajas, puras, lo mismo. Las generaciones anteriores eran bajas, por lo tanto, él dedujo que eran puras bajas. Bien, él se dio cuenta de que al cruzar
puras altas con puras bajas, obteníamos la siguiente proporción: 100% de plantas altas, ninguna baja. Esto sería la primera generación filial o el resultado del cruce entre altas puras y bajas puras. Bien, eso sería la primera generación filial. Después, con una segunda generación filial, o sea, tomó dos individuos de la primera generación filial, los cruzó y obtuvo esta proporción. Obtuvo que el 75% aproximadamente eran altas y el 25% eran bajas. Entonces él pudo hacerse algunas preguntas con respecto a esto. ¿Por qué en la primera generación filial, siendo de que uno de los progenitores tenía esta información para que la planta fuese bajo, se omite en la primera generación filial, pero sin embargo se obtiene una planta baja pura en la segunda generación filial, en proporción 3:1. Ya me imagino que les sonará todo esto, ¿ya? O sea, aproximadamente un 25% tiene el fenotipo de las bajas puras. Entonces Mendel lo que se preguntó fue, ¿cómo? ¿De qué forma se inhibía la expresión de esta característica en la primera generación filial? Bien, esa fue una de las preguntas que se hizo Mendel, y bueno, a partir de las observaciones y sus hipótesis, que bueno, no las comprobó mediante la teoría cromosómica, sí posteriormente se verificó de que estaba correcto. Bien, algunas cosas importantes y son respuestas inmediatas que él dio, y hoy sabemos que está correcto. La primera pregunta fue la siguiente: ¿de qué naturaleza es la información hereditaria? ¿Ya? La hipótesis que tuvo Mendel fue la siguiente: la información hereditaria existe en forma de partículas de entes separables unos de otros que no se mezclan como los fluidos, sino que conservan su identidad al pasar de los progenitores, o sea, los padres, a los descendientes en el interior de los gametos. En ese momento le llamamos factores hereditarios, hoy nos referimos a ellos como genes. Bien, esto se conoce como la teoría particular de la herencia, cosa que no entra en PTU. Bien, segunda pregunta que se hizo Mendel: ¿cuántos tipos de información hereditaria o de factores existen para cada característica? Mendel supuso que en la naturaleza hay dos tipos de factores para cada característica. Por ejemplo, para la estatura, el factor que determina estatura alta y el de estatura baja. Y esto lo vimos en el siguiente gráfico que lo vimos en clase. Los factores los analizó de la siguiente forma. Él pensó que eran dos por cada individuo. Sea alta para el individuo que era puro de estatura alta, sea baja para el que era de estatura baja, para el individuo que era de estatura baja. Bien, de esto él dedujo de que cada uno de los factores se iba a separar en la formación de gametos. Ojo que la formación de gametos en la época mendeliana ya existía, ya se sabía que existían los espermatozoides y los ovocitos. ¿Ok? Entonces, él dedujo que se separaban estos entes para conformar al nuevo individuo posteriormente en la fecundación. Bien, por lo tanto, los individuos de la primera generación filial tenían una conformación genética de esta manera: un factor hereditario que me dice que la planta sea alta y otro factor hereditario que me dice que la planta sea baja. Bien, esto de alguna manera me explica, bueno, después lo vamos a ver en todo caso, pero de alguna manera me explica de por qué en la primera generación filial se va a inhibir este de acá. O sea, de alguna manera este va a tomar dominancia sobre este de acá. ¿Ok? El que sea alta de alguna manera va a inhibir la expresión del otro factor génico que sería para que la planta sea baja. Bien. Entonces, la pregunta que se hizo Mendel para esta característica en especial fue la siguiente: ¿cómo se puede explicar que sean altas las plantas que portan el factor determinante para la estatura baja? O sea, ¿por qué si este tiene ambos tipos de factores, sea alta y sea baja, por qué si tiene ambos solamente se expresa este? Esa fue la pregunta que se hizo Mendel. Bien, y la respuesta está por acá. Bien, voy a leer la pregunta. ¿Por qué en la primera generación filial, entre comillas, desaparece uno de los rasgos y este reaparece en la segunda generación filial? Bien, esa fue la pregunta que se hizo Mendel. Y bueno, la hipótesis que tuvo él, que después posteriormente se comprobó que estaba correcta, es que un gen inhibe al otro. Bueno, un factor en ese momento se le llamó inhibe al otro, y este toma dominancia sobre el otro. Por lo tanto, vamos a decir que uno es dominante sobre el otro, el que se inhibe. Y el que se inhibe le vamos a llamar recesivo, adaptado a la teoría cromosómica de la herencia. Bien, así que, ¿por qué de alguna manera, si tiene ambos tipos de factores hereditarios,
Solamente se expresa este porque este va a inhibir de algún modo al segundo factor hereditario. Perfecto. Ya. Ahora, adaptado a la segunda generación filial, esto sí se explica con lo siguiente. Fíjense acá. Voy a hacer una tabla de Punnett, pero adaptada a lo que Mendel estuvo estudiando. Voy a poner acá pelotitas sea alta, perdón, sea alta, sea baja, sea alta, sea baja. Si aquí se dan cuenta, tenemos que sea alta, alta, baja, alta, baja, baja, baja. Si se dan cuenta, es muy parecido a lo que ustedes pueden representar en la tabla de Punnett con los ejercicios que habíamos visto en clase, ¿ya? O sea, esto solamente está adaptado a factores hereditarios. Bien, acá en este caso la planta va a ser alta, puesto que tiene ambos factores hereditarios para que la planta sea alta. Acá el factor para que la planta sea alta inhibe al factor para que la planta sea baja, lo inhibe, por lo tanto esta planta va a ser alta. Acá lo mismo va a ser alta, y acá sería baja puesto que no tiene ese factor hereditario que me inhiba el factor hereditario para que la planta sea baja. Bien, esa sería la explicación que Mendel encontró para todas estas preguntas que nos estábamos haciendo a continuación. Bien, perfecto. Los factores ya los mencionamos, eran 2 por cada uno, y bueno, de ahí podemos sacar la primera ley de Mendel o la ley de la segregación igualitaria, entre otras cosas. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ahora sí podemos adaptarlo, sea alta, pura, sea baja, pura. Generación parental, progenitores se cruzan para que en la primera, para que en la primera generación filial el 100% de las plantas sea altas y en la segunda generación filial se genere una proporción de 3:1. ¿Bien? Perfecto. Hasta ahí perfecto. Ahora, esto adaptado a la teoría cromosómica de la herencia, vamos a verlo por genes. Vamos a verlos por genes. En este caso, los genes que me van a inhibir al otro factor van a ser los dominantes, y esos van a ser los genes que les vamos a llamar alelo tipo dominante, y los que son inhibidos les vamos a llamar alelo tipo recesivo, ¿ya? Y de ahí podemos sacar los distintos tipos de genotipos, todo esto lógicamente adaptado a la teoría cromosómica de la herencia por Sutton y Boveri. ¿Bien? Entonces podemos tener diferentes tipos de genotipos. Podemos tener genotipos homocigotos dominantes con ambos factores dominantes, ambos alelos dominantes. Podemos también tener ambos recesivos, por lo tanto tendríamos un individuo con un genotipo homocigoto recesivo. Y en el caso en que sean diferentes factores o diferentes alelos, uno dominante y otro recesivo, diríamos que en ese caso el genotipo sería heterocigoto. Bien. Con respecto a la segregación o la primera ley de Mendel, podemos decir que se separan las unidades en el momento de la meiosis, adaptado obviamente a la teoría cromosómica de la herencia, para después restituir la cantidad de factores hereditarios en la fecundación. Bien, eso es lo que habíamos visto con meiosis, pero adaptado a la teoría cromosómica de la herencia. Bien. Eso en realidad, eso sería la primera ley de Mendel y todas las observaciones que hizo Mendel con las deducciones a las cuales pudo llegar. Bien, ahora, bueno, esto ya lo mencionamos acerca del tema de que uno va a ser dominante y el que es inhibido sería el recesivo, ya lo mencionamos. Esto también lo mencionamos y aquí está correctamente adaptado a los alelos dominantes y recesivos. Al igual que en el esquema anterior, podemos acá representar esto, pero ahora sí con alelos. Acá la planta alta, pura, de línea pura, va a tener 2 alelos dominantes. La planta baja, de línea pura, tendría 2 alelos tipo recesivo. Se segregan los alelos por separado, cosa de que cada uno de los gametos porte solamente un factor hereditario, o sea, un solo alelo para las características que estamos estudiando. Bien, de este cruce se restablece la cantidad de alelos que vamos a tener, ¿ya? Y esto me va a generar un genotipo que en este caso sería heterocigoto. Como habíamos mencionado antes, el alelo dominante va a inhibir al alelo recesivo, de tal manera que vamos a tener un fenotipo
del individuo del alelo dominante. Bien, así que sí, el alelo dominante me condiciona que debe haber una expresión de una planta alta en la generación filial 1 en su completitud va a tener un fenotipo para planta alta. Esto se puede ver tanto en colores como en textura. Y es lo que se pregunta más en PSU. Con respecto a la segunda generación filial ocurre lo mismo. Vamos a tomar ambos individuos, recordando lógicamente que el 100% de los individuos de la primera generación filial va a tener un genotipo tipo heterocigoto y ambos alelos van a segregarse de manera independiente, ¿bien? Generando diferentes posibilidades de gametos, ¿ya? Posteriormente, esto me puede generar diferentes tipos de combinaciones de las cuales yo voy a poder generar estos tipos de fenotipos. Bien, homocigoto dominante, heterocigoto y homocigoto recesivo. Eso es una proporción genotípica. 1 es a 2 es a 1. Esa sería la proporción fenotípica, perdón, genotípica. 1 es a 2 es a 1 es la genotípica. La 3 es a 1 sería ahí sí la fenotípica. 1 es a 2 es a 1. 1, 25%, homocigoto dominante. 2, 50% sería heterocigoto. 1, 25% sería homocigoto recesivo. 3 es a 1, proporción fenotípica, 75% fenotipo dominante y el 25% de un fenotipo recesivo. Esto siempre y cuando el cruce sea entre dos individuos que sean híbridos. Cuando me refiero a híbrido, es lo mismo que heterocigoto. Exactamente lo mismo. Voy a leer algunas preguntas en el chat. Creo que no he leído para nada esto de acá. No hay pregunta, no hay pregunta. ¿No hay pregunta? Ya, perfecto. Vamos para acá. Esta actividad ya la habíamos hecho, pero la vamos a hacer de manera bastante breve. Homocigoto dominante por heterocigoto, homocigoto dominante por heterocigoto, homocigoto dominante por homocigoto recesivo, heterocigoto por heterocigoto, heterocigoto por homocigoto recesivo, homocigoto recesivo por homocigoto recesivo. Bien. Si hacemos ahora la tabla de Punnett, podríamos hacerla por separado para cada uno, lo que sería un caos, la verdad. Pero hagamos un pequeño resumen, si ahora acá con el lápiz se va a hacer bastante corto, ¿ya? Si cruzamos en la tabla de Punnett, el primer cruce, individuo homocigoto dominante con homocigoto, o sea, con heterocigoto, perdón, vamos a obtener que el 100% del fenotipo va a ser dominante. Bien, el 50% genotípicamente va a ser homocigoto dominante y el otro 50% va a tener un genotipo tipo heterocigoto. Bien, pero fenotípicamente hablando, el 100% tendría un fenotipo tipo dominante. Bien, en este caso, en este de acá, el 100% tendría un genotipo heterocigoto. Lo voy a hacer por acá, brevemente. Bien. Oh, perdón, estaba haciendo el que venía después. Bien. El Fernando, yo la verdad sí 100% tenía una de los pregunta. de inmediato. Deja anotarlo y lo veo de inmediato, ¿ya? Aquí el Ya. 100% sería heterocigoto y tendría un fenotipo dominante. Y ahora sí, dime. Que me preguntaba si podría ser como una variante que la segunda generación, o sea, F1, eh, que no fuera una generación pura. ¿Podría ser eso una variante de que diera 75% de altas y 25% de bajas? Exacto, exacto. El hecho de que la primera generación filial, o sea, la segunda generación, en el caso como tú lo habías dicho, no puede ser pura. En el caso de que sea pura, ya no estaríamos hablando de una segunda generación filial con la proporción 3:1, ¿ya? Así que la única línea parental en el caso del estudio de Mendel va a ser en la P, o sea, en la generación parental. Después, en la primera generación filial, ahí ya no hablamos de línea pura, así que está correcto. Todo bien. Ya, gracias. Oye, dos dudas Bueno, más por si acaso. Lo ya. primero sobre la tabla, no entendieron bien cómo se ponen las letras de la tabla, por lo Ah, que verdad, entendí. verdad que no todos habían Eso estado acá y, en estas clases, verdad, se me había eso olvidado. y preguntaron qué era hemicigoto. Hemicigoto, chuta, es que nos estamos adelantando un poco. Hemicigoto tiene que ver con el tema de la herencia ligada al cromosoma X dominante. Tenemos hemicigoto recesivo y hemicigoto dominante. Pero eso viene después, pues, o sea, eso del medio spoiler. Ya. ¿Cómo realizar entonces una tabla de Punnett teniendo los genotipos correspondientes? Ya, eso yo pensé que todos lo sabían, pero ahora que veo no era tan obvio, en realidad.
Ya. ¿Cómo hacer la tabla de Punnett de forma correspondiente? Digamos que queremos hacer este cruce, por ejemplo, entre individuos que son heterocigotos, que es el que habíamos hecho recién. ¿Bien? De hecho, el que queríamos ir a hacer ahora. ¿Ya? Así que, bueno, vamos a colocar los diferentes tipos de alelos de un individuo. Acá, por ejemplo, acá este individuo era heterocigoto. Acá va a estar el primer individuo, los alelos del primer individuo. Y acá van a estar los alelos del segundo individuo. ¿Ya? Posteriormente, vamos a juntar las letras correspondientes. Bien. Listo, ahí tenemos la tabla de Punnett. Acá tenemos que poner los alelos de un individuo y acá los del otro individuo. Bien, acá genotípicamente te puedes dar cuenta de que el 25% va a ser homocigoto dominante, el 50% va a ser heterocigoto. Estos son probabilidades solamente, no tiene por qué ser exacto. Y el 25% va a ser homocigoto recesivo. Un detalle importante que una vez un compañero me había dicho algo así como heterocigoto recesivo y heterocigoto dominante, eso no existe. Heterocigoto es heterocigoto a secas. No existe heterocigoto dominante ni heterocigoto recesivo. Es heterocigoto y heterocigoto. Tal cual. Bien, bueno, de esa forma se hace la tabla de Punnett y estas son las proporciones genotípicas, esto que escribí acá. Ahora si queremos ver las fenotípicas, tenemos que ver la presencia de por lo menos un alelo dominante. Acá en este caso, mínimo uno, mínimo un alelo dominante. Aproximadamente un 75%, o sea, hay un 75% de probabilidad de que tenga un fenotipo dominante. Así que voy a poner acá, fenotipo dominante. Y tenemos un 25% de probabilidad de tener un fenotipo recesivo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el 75%, o sea, la proporción de 3 es a 1 con respecto a la presencia o no del alelo dominante. ¿Ya? Esto es proporción genotípica y esta es la fenotípica. Este es para el cruce entre dos individuos híbridos o dos individuos que son heterocigotos. Bien, eso. Y las proporciones ya las había colocado acá. 75% fenotipo dominante y 25% un fenotipo recesivo. Bien. Ahí está todo bien. Eli, confírmame por favor en el chat. Sí, estaban preguntando por los porcentajes, pero como que entre todos lo explicamos ya. Ya, sí, ya me di cuenta. Ya, hagamos los últimos dos para finalizar con el tema del monohibridismo. Bien. Voy a borrar acá. Si alguien quiere sacar pantallazo, bueno, ya F. Bueno, la clase está siendo grabada, así que no hay problemas con respecto a eso. ¿Sabes qué? Voy a aumentar el tamaño del borrador porque si no va a ser un caos esto. Ya, perfecto. Hagamos los últimos dos, que es el cruce entre un heterocigoto y un homocigoto recesivo y dos homocigotos recesivos, que bueno, sería un 100% de fenotipo recesivo en ese caso. ¿Ya? Para este caso tenemos el 50% con un genotipo heterocigoto y el otro 50% con un genotipo homocigoto recesivo. En el caso de el cruce entre individuos homocigotos recesivos, el 100% tendría un genotipo homocigoto recesivo y por lo tanto un fenotipo recesivo. Bien, así que para este cruce en particular, aquí tendríamos un fenotipo 50% dominante y 50% recesivo. Bien. En el caso del cruce, este que está acá, habría un 100% de un fenotipo tipo recesivo. Ahí sería 100%. Acá la proporción es 1, es a 1, por si acaso. Perfecto. Si hay más dudas, me avisa Eli por si acaso. Ya, eso con el tema del monohibridismo. Ahora, si hablamos del dihibridismo, ya pasamos a hablar de la segunda ley de Mendel, bueno, la segunda y tercera, pero en PTU la segunda se acepta que es el dihibridismo, que es el estudio de dos características como tal, ¿ya? El monohibridismo estudia una característica por separado y el dihibridismo va a estudiar dos características juntas entre sí. Y vamos a ver qué tipo de dependencia existe entre ambos tipos de características a estudiar, ¿ya? Perfecto. ¿Qué fue lo que observó Mendel? Voy a mostrar acá en esta imagen que aparece acá un poco lo que Mendel trató de visualizar. ¿Ya? Tomó plantas puras de semilla amarilla y lisa. Ojo, color amarillo es dominante sobre el verde. Textura lisa
es dominante sobre la rugosa. Amarillo, dominante sobre verde, liso, dominante sobre rugoso. Así que tomó un individuo que era 100% dominante, o sea, tenía dominante, dominante, amarillo, liso. Bien, plantas puras de semilla verde y rugosa. Verde, rugoso, recesivo, recesivo. Bien, y aquí lo podemos ver en el siguiente esquema de acá. Ustedes pueden pensar que como es línea pura, va a tener un genotipo de la siguiente forma. Va a tener ambos alelos dominantes porque es puro dominante para el gen A y va a ser puro dominante para el gen B. En este caso va a ser puro recesivo para el gen A y va a ser puro recesivo para el gen B. Bien, eso es lo que hizo. Esa sería la generación parental. Bien, ahora, ¿qué es lo que se obtuvo de la primera generación filial? En la primera generación filial, todas las plantas tenían semilla amarilla y lisa. Todas tenían amarilla y lisa. Ambas, o sea, el 100% de las plantas tenía este fenotipo de tipo dominante. Bien, todo perfecto hasta ahí. Así que en la primera generación filial, ahora adaptándolo a la teoría cromosómica de la herencia, podemos hablar de que solamente obtengo individuos que son dihíbridos o diheterocigotos, que sería lo mismo, dihíbridos o diheterocigotos. ¿Por qué dihíbrido? Porque es híbrido para el gen A y híbrido para el gen B. Híbrido para el gen A, híbrido para el gen B, dihíbridos o diheterocigotos. Todo bien hasta ahí. Eso es lo que él pudo observar, ¿ya? Ahora, ¿cuál fue la hipótesis de Mendel con respecto a esta separación? La hipótesis de Mendel fue que los factores, o sea, los genes, este tipo, el gen A y el gen B, se van a segregar o se van a separar, repartir, independientemente de cómo se reparten los demás factores. O sea que el factor A se reparte de forma independiente de cómo se reparta el gen B. Bien, perfecto. Ahora, adaptándolo a la teoría cromosómica de la herencia, y de hecho esta imagen tampoco está tan correcta, pero acá la vamos a corregir, no hay ningún problema. Esto debería haber estado representado como un cromosoma como tal, y acá también, como un cromosoma como tal, aquí como un cromosoma como tal, y aquí como un cromosoma como tal. Bien, si se dan cuenta, acá hay dos alternativas. O me llevo ordenados en esta forma, o sea, vamos a tener recesivo izquierda, dominante derecha, recesivo izquierda, dominante derecha. Ojo que estos dos de arriba son para el gen A y los de abajo para el gen B. ¿Ya? Acá van a estar entrecruzados. Recesivo dominante, dominante recesivo. Ahí están los diferentes tipos de alternativas. Y de hecho lo voy a corregir al tiro para que no hayan problemas. Ya. Ahí está bien. No lo pongamos colores si se entiende que está escrito de forma correcta. Bien, aquí tenemos dos diferentes alternativas, ¿ya? Aquí, como habíamos visto en meiosis, aquí se van a separar los cromosomas homólogos. Acá esto debió haber estado doble, no separado, pero bueno, no importa, se van a separar los cromosomas homólogos. Fíjense que se separan los cromosomas homólogos. Estos son homólogos porque tienen el gen A, en el mismo locus, en la misma localización. Lo mismo acá. En la segunda opción, también se separa el gen A con diferencia de que aquí obtengo, fíjense que acá obtengo A, B, y acá obtengo A minúscula, B mayúscula. Acá obtengo A, B, y acá obtengo A, B. Bien, y finalmente voy a obtener los diferentes tipos de gametos. Voy a poder obtener esta combinación alelo A dominante, perdón, alelo A recesivo, alelo B recesivo, alelo A dominante, alelo B dominante. Acá, alelo A recesivo, alelo B dominante, alelo A dominante, alelo B recesivo. O sea, obtengo estas combinaciones de acá. ¿Bien? Perfecto. Y ustedes pueden pensar que esto es muy tedioso, y sí. Para esto, podemos ocupar la técnica de la bifurcación. ¿Qué me quiere decir esto? Que para obtener la proporción de gametos o la combinación de gametos posible, yo tengo que hacer lo siguiente. Por ejemplo, digamos que tengo un genotipo de la siguiente forma. Perfecto.
va a ser híbrido para el gen A, va a ser homocigoto dominante para el gen B y digamos que va a ser híbrido para el gen C. Bien, lo que tendríamos que hacer en este caso sería separar el gen A dominante y recesivo. Después, el gen B solamente hay dominante, así que seguimos tal cual. Dominante, dominante. Y ahora sí, el C tiene variación, por lo tanto, vamos a hacer acá una rama. C dominante, recesivo, dominante, recesivo. Obteniendo los siguientes tipos de combinaciones gaméticas. A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C. Esa es la técnica de la bifurcación. ¿Para qué me sirve la técnica de la bifurcación? Para que yo, a partir de un genotipo de un individuo, pueda visualizar la proporción o las posibles combinaciones de alelos que puede llegar a tener este individuo en sus gametos. En sus gametos. Bien, para eso sirve la técnica de la bifurcación. Todo bien. Hasta ahora, no sé si hay alguna pregunta. No está bien, aunque muy matemático. A ver, deja ver lo que puso el Fabián. Entre 4 resultados. Ah, sí. El Ali ya lo leyó. Así que todo bien hasta ahora. Algo importante, que la ley de la segregación independiente no va a ocurrir cuando los genes son ligados. Esto es importante más que, yo diría más que nada para los que dan electivo, no sé si tanto para los que dan biología común, ¿ya? Pero, ¿qué significa que los genes sean ligados? Aquí puse otra imagen para que se entienda mejor. Cuando los genes son independientes, los pares de alelos están en cromosomas homólogos, en pares homólogos diferentes. El gen A está en un par homólogo y el gen B está en otro par homólogo. En cambio, cuando los genes son ligados, los pares de alelos, ambos, van a estar en el mismo par homólogo. Bien, en el caso de que los genes sean independientes, se cumple la ley de la segregación independiente, y en el caso de que los genes estén ligados, o sea que estén en el mismo par homólogo, no va a cumplirse la segunda ley de Mendel o la ley de la segregación independiente de caracteres. Bien, eso es lo importante. Y lógicamente acá, cuando los genes son independientes, se me generan todos los gametos que pude obtener a partir de la técnica de la bifurcación. En el caso de la obtención de gametos para genes ligados, solamente obtengo dos variables. Sería esta y esta. Bien, eso es importante. Bastante importante, diría más que nada para los que dan biología electivo. No sé si tanto para los que dan biología común. Entonces te estaba pegando un poquito. Sí, mi conexión está inestable. Deja sacar el celular de la conexión para ver si se arregla un poco la rapidez. Ya, ahí saqué el internet del celular. Ahí Una debería ir un pregunta, poco más por rápido. lo menos me causó duda, ¿la técnica de la bifurcación es equivalente a lo que se hace con los paréntesis, ¿no? Que se ven ambos a la hora de hacer la tabla, se ven ambos. A la hora de hacer la tabla de em, Punnett, ¿tú decís? sí, claro, que se ponen ambos como si fueran paréntesis y literalmente se multiplican uno por uno, como si fueran términos. A ver, ¿sabéis que hago un ejercicio aparte de esto, como para entenderlo mejor? Porque sé cuál es tu duda. La sé. Yo también la tuve. A ver, vamos a ver. Hagamos añadir página. Ya, voy a poner la página en negro para que todo se vea como corresponde. Ya, digamos que tenemos dos individuos acá. Digamos que tenemos un individuo con el siguiente genotipo. Digamos que el individuo 1 va a tener este genotipo. Va a ser dihíbrido. Bien, y este individuo lo vamos a cruzar con otro individuo que va a ser, digamos que va a ser híbrido para el gen B. Para el gen A va a ser homocigoto dominante. Bien, para el gen B va a ser híbrido. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para ver las posibles combinaciones fenotípicas para los hijos? Bueno, mediante la técnica de la bifurcación, como vimos antes, acá se van a generar distintos tipos de gametos. A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula, A minúscula, B minúscula. Eso es lo que vimos en la técnica de la bifurcación. Bien, mediante la separación, lógicamente acá, de los diferentes tipos
de combinaciones alélicas. Bien, eso. Ahora, tenemos que hacer lo mismo para el segundo individuo. El individuo 1, o sea, este que está acá, el segundo individuo, tiene solamente un gen tipo dominante para el gen A. Un alelo dominante para el gen A, por lo tanto tiene un solo tipo. Bien, tendríamos acá que separar en alelo dominante y recesivo, cosa que se me genera los siguientes tipos de combinaciones para los gametos. A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, B minúscula. Bien, cortar. O sea que tenemos los diferentes tipos de combinaciones aquí. Bien, tenemos estas combinaciones de gametos para el primer individuo y estas combinaciones de gametos para el segundo individuo. Bien, ahora, si queremos ver las posibles combinaciones, tendríamos que esto colocarlo en la tabla de Punnett. Bien, así que aquí voy a hacer una tabla de Punnett que va a quedar un poco extensa, pero encuentro que es totalmente necesario para entender todo esto en completitud. Bien, acá estoy haciendo el segundo individuo, acá estoy haciendo el segundo individuo, acá lo estoy colocando, y acá voy a hacer el primer individuo. Bien, después lo que tendría que hacer acá, no lo voy a hacer porque va a ser larguísimo, es empezar a generar los genotipos posibles para los hijos. Aquí sería homocigoto dominante para el gen A, homocigoto dominante para el gen B, y ahí ustedes pueden darse cuenta de que podemos empezar a ver las posibles combinaciones para los hijos. ¿Ya? Eso, en realidad. No sé si ahí habrá quedado más claro, Eli. Sí, sí, de hecho es algo, lo mismo que estaban diciendo en el chat, que en la técnica de la bifurcación es como lo que se ve con el todos con todos, por ejemplo, como si fueran literalmente términos matemáticos, así como A por B, A por B minúscula, A por B mayúscula, Sí, así. de hecho es súper simple, Era como si era... se te simplifica demasiado la vida. Ahí cambié el color como para que no se confunda con esto, ¿ya? Pero en realidad eso es lo que se hace cuando se habla de técnica de la bifurcación para obtener las posibles combinaciones para los gametos, las posibles combinaciones posteriormente si las colocas acá en la tabla de Punnett para los hijos, que serían todas estas que están acá, chuta. Todas estas que están acá, esta. Y ahí pueden empezar a sacar porcentajes, proporciones fenotípicas y todo lo demás. Bien, eso. A ver, acá vienen algunos ejercicios que los hicimos en clase, por temas de tiempo no creo que lo alcancemos a hacer, pero me interesa después de lo que habíamos visto. De hecho, antes de escribirlo voy a hacer algo acá. Habíamos visto que en la generación parental van a haber genotipos puros para un individuo de ambas características y para el otro individuo alelos recesivos para ambas características. Bien, para la primera generación filial obteníamos que el 100% tenía un genotipo que era dihíbrido o diheterocigoto, como habíamos dicho. Para la segunda generación filial se obtiene la siguiente tabla que está acá. Esta tabla que está acá me representa lo que va a ocurrir en la segunda generación filial, porque piensa tú de que tomas dos individuos que son dihíbridos, o sea, dihíbrido lo cruzas con un dihíbrido de la primera generación filial y vas a obtener lo siguiente. Aquí obtenemos los diferentes tipos de gametos, los colocamos acá en la tabla de Punnett y vemos las diferentes combinaciones que hay en toda esta tabla de acá. La proporción, bueno, que en PTU lo más probable es que se lo lleguen a preguntar más a los selectivos. La proporción fenotípica sería 9 es a 3, es a 3, es a 1. Fenotípica. ¿Por qué? Fíjense acá en lo siguiente. En esta misma tabla que está acá, yo la adapté acá y bueno, hice un poco una recopilación de los genotipos, más que nada para que se den cuenta de lo siguiente. Fíjense acá, híbrido por híbrido. La proporción fenotípica es 9 es a 3, es a 3, es a 1. 9 dominante para la primera característica, dominante para la segunda característica. 3 dominante para la primera característica, recesivo para la segunda característica. 3 recesivo para la primera característica, dominante para la segunda característica. 1 recesivo para las dos características. Bien. Bueno, y de acá, de hecho, acá se coloca una A mayúscula y un guión, una B mayúscula y un guión. Y ese guión me representa de que puede ir tanto un alelo tipo dominante como un alelo tipo recesivo. Bien, acá coloqué todos los posibles fenotipos que puede, o sea, perdón, genotipos que pueden haber acá en esta tabla de acá. Bien,
predominantemente van a haber más individuos que sean híbridos, le siguen los monohíbridos, híbrido para el gen B, híbrido para el gen A, y le siguen posteriormente los que son homocigotos dominantes tanto para el gen A como para el gen B. Bien, esa sería la proporción para los dominante-dominante. Para los dominantes recesivos, que sería la proporción 3, tenemos dos casos. Tenemos este caso de acá y este caso de acá. Recesivo dominante tenemos este caso de acá y este caso de acá. Recesivo recesivo, este único caso de acá. Ahí están todas las proporciones genotípicas. ¿Cuántos genotipos diferentes hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 genotipos. De hecho, lo voy a colocar acá. 9 genotipos. ¿Y cuántos fenotipos hay? Hay 4 fenotipos. Bien, 9 genotipos, 4 fenotipos. Importante. Listo, en resumen ya, yo creo que con esto ya Fernando, ¿me puedes terminamos parar el un poquito? hibridismo. Es que en el chat dicen que no se entiende cómo, o sea, no entienden cómo, o sea, saben hacer la tabla, pero cómo llegar al 9 es a 3, es a 3, es a 1. Ah, chuta, Así ya. como cómo se 9 es a 3 es a 3 es a 1. O sea, es cosa de empezar a contar. A ver, dominantes para ambas características. ¿Cuántos hay? Empecemos a contar. Tenemos 1, tenemos, perdón, sí, pues tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4, tenemos 5, tenemos 6, tenemos 7, tenemos 8, tenemos 9. Ahí están los 9. 9 individuos que tienen un fenotipo dominante para ambas características. O sea que mínimo tienen un alelo dominante para una característica o para otra. Mínimo tienen que tener un alelo dominante para una característica y la otra. Bien, y eso forman parte de esta proporción fenotípica 9. Son 9 individuos que tienen un fenotipo tanto dominante para la primera característica como para la segunda característica. Bien, el 3, ¿de dónde sale? Individuos que son dominantes para una característica, para la primera característica, pero recesivos para la segunda. Ejemplos, tenemos este y tenemos este. Acá están los 3. Acá están los 3 que son tienen un fenotipo dominante para la primera característica y recesivo para la segunda característica. Ahora, el otro 3, recesivo dominante, recesivo para la primera característica y dominante para la segunda. A ver, tenemos este y tenemos este. Ahí está. 3 individuos que son recesivos para la primera característica y dominantes para la segunda característica. Bien, y solamente un individuo que es recesivo para ambas características. Ahí está el 9, esa 3, esa 3, esa 1. Bien, eso es el dihibridismo en realidad. ¿Qué conclusiones en resumen podemos sacar del dihibridismo? Podemos concluir de que el dihibridismo me condiciona de que la separación de un tipo de gen en particular va a separarse o va a repartirse independientemente de cómo lo haga el otro tipo de gen. Ahora estamos viendo el gen A y el gen B. La segunda ley de Mendel, la ley de la segregación independiente, solamente se va a cumplir en el caso de que los genes no sean ligados. Si son ligados, no hablamos de segunda ley de Mendel o ley de la segregación independiente. Bien, eso. ¿Alguna pregunta, Eli, en el chat? No, nada, quedaron bien. Ya, me parece. Ahora sí. Sí, ahí dice Nicolás, ahora sí. Ya, sigamos. Ya pasamos el hibridismo. Estas preguntas ya las habíamos visto en clase. Ni que alcanzamos a hacerlas todas ahora. Pero creo que ya estamos listos con respecto a esto y podemos pasar ahora a los diferentes tipos de herencias, que ahora sí vamos a ver el tema de hemicigoto, herencia ligada al sexo. Ahora sí ya podemos pasar a esta parte de acá que en lo personal es lo que más me gusta. Ya, herencia sin dominancia no se va a ver por si acaso. Ya, a lo más lo que nos estaría faltando es el tema de alelismo múltiple con respecto a los grupos sanguíneos, que es lo que a lo más se podría preguntar en común, pero eso, ¿ya? El PPT, si no me equivoco, lo tengo acá. Dejen buscarlo. No, de hecho no lo tengo acá. Eli, ¿me lo podéis mandar, por favor? Que me voy a demorar mucho buscándolo.
Si es ¿Cuál? la ley, o sea, no podemos pasar después eso. Ahora podemos pasar esto como para seguir en la misma línea, ¿ya? Perdón, ¿qué tenía que buscar? El PPT que tiene los alelos múltiples, o sea, el tema de los grupos sanguíneos, ¿ya? Ah, lo voy a buscar. Dame un segundo. Sí, sí, ahí gastaste el tiro cuál es. Ya. Primero, tenemos algunos sistemas de determinación del sexo. En PTU apareció uno que jamás pensé que iba a salir, que es el tema del ginandromorfismo bilateral. No sé si alcanzaron a ver esa pregunta, está buenísima. Si alcanzamos, vamos a ver un esquema de eso, ¿ya? Si alcanzamos. Bien. Tenemos el sistema XY que ocurre en la especie humana, no solamente en la especie humana, sino que en bastantes mamíferos. Hablar de todo ya sería generalizar, pero digamos que un porcentaje bastante grande de mamíferos cumple con este sistema de determinación del sexo. Bien, entonces tenemos mujer XX, hombre XY. Bien, el que me condiciona que va a ser hombre o mujer el hijo va a ser el hombre. El hombre va a ser el que me va a determinar el sexo del hijo. ¿Por qué? Porque la mujer siempre va a aportar un cromosoma X. El padre va a ser el que va a aportar o el cromosoma X o el cromosoma Y. Así que el individuo que va a ser el que va a determinar el sexo, en este caso va a ser el hombre. Sería el sexo heterogamético. La mujer sería la homogamética. Homo, ¿por qué? Porque tiene en todos los gametos, o sea, todos los gametos son iguales. ¿Por qué? Porque tienen cromosomas X. El hombre sería el heterogamético porque el 50% de los gametos tendrían el cromosoma X y el otro 50% el cromosoma Y. Por eso hablamos de que el hombre es el heterogamético y la mujer es la homogamética. Eso. En el caso de algunos tipos de aves, y había otra especie que también tenía, que ahora no me acuerdo bien, existe el sistema ZW, que es al revés. En la especie humana, el hombre era el heterogamético, y en el sistema ZW, la hembra va a ser la heterogamética, ¿ya? La hembra. En este caso, el macho va a tener dos cromosomas Z, obviamente no tiene forma de Z, es una forma de representar el cromosoma, ¿ya? Y la hembra va a tener ZW, dos tipos de cromosomas diferentes. Así que va a ocurrir exactamente lo mismo que en la especie humana, solamente que en este caso la hembra sería la heterogamética. Bien, todo perfecto. Ahora, cuando empezamos a ver el tema de las partes homólogas, yo les dije de que si ustedes ven un cariotipo, los primeros 22 pares de cromosomas son homólogos entre sí en su completitud. El par sexual tiene una excepción. Hay una porción que va a ser homóloga del par sexual. Digamos que este es el X y este es el Y, ¿ya? Para que nos entendamos. Va a haber una región que va a ser homóloga entre el cromosoma X y el Y. Decimos que tiene una herencia de comportamiento mendeliano. O sea que va a seguir las leyes de Mendel, o sea que ustedes los pueden estudiar como un tipo de herencia que sea autosómica. Bien, eso. Hay otra parte que va a ser la porción heteróloga, que va a ser esta, particularmente del cromosoma X y del cromosoma Y. Bien, eso. Dejen sacar un poco las anotaciones que por alguna razón alguien se puso a rayar y no quiero que hayan distracciones. Ya, pero creo que ya se entendió. Ojo, esto es una representación de la realidad, porque la porción homóloga normalmente se dice que está en las esquinas de los cromosomas, así que esto es solamente una representación. No lo tomen como una verdad absoluta, porque después la U van a darse cuenta de que no es así. Eso. Ahora, hagamos este que está acá. Me encuentro que es cortito, así que hagámoslo. En la siguiente imagen se muestra un par de cromosomas sexuales, siendo el de mayor tamaño el cromosoma X. En su interior se aprecian letras que representan genes para determinadas características. Fíjense que esta sería la porción homóloga, o sea que va a seguir un comportamiento mendeliano, por lo tanto aquí de inmediato se descarta la C, la D y la E, y esta sería la porción heteróloga del cromosoma X, y esta sería la porción heteróloga del cromosoma Y. Bien, la herencia ligada al cromosoma Y, que sería esta, la de la porción heteróloga del cromosoma Y, se dice que es herencia de tipo holándrica. Bien, y la que está en la porción heteróloga del cromosoma X se dice que es herencia ligada a X o ligada al sexo. Generalmente cuando se dice ligada a X o ligada al sexo se hace referencia a lo mismo.
Ya, ¿Me ¿hay podéis alguna pregunta? Sí, preguntar de nuevo? dime nomás. Es que no lo entendieron. Y lo otro, no me mandaste ninguno que tenga tablas. Me mandaste el de mi sígueme y así, después no me mandaste otro. No, pero búscalo en las carpetas del Ay, Megapack. pero ¿vale? ¿Y que me mandaste otro día? Sí, pues, el del Ah, ya. CPECH. Ahí está. Ah, ya. Ya. ¿Saben qué? Lo voy a hacer mejor con dibujos porque yo creo que con dibujos se entiende mejor. Es que acá como que con el PPT siento que es como hablar y no... O sea, a mí me gusta más dibujar. Ya, dejen agregar una página y lo voy a explicar con un dibujo que sea personal. ¿Ya? A ver. Vamos a tener un cromosoma X. No está duplicado por si acaso. Y tenemos un cromosoma Y. ¿Ya? Esto es solamente una representación. Insisto, no lo tomen como una verdad absoluta. Vamos a decir que, digamos que hasta acá, todos estos genes que están aquí y todos estos genes que están aquí son exactamente el mismo tipo de gen. Si acá hay un gen tipo A, acá va a haber un gen tipo A que puede ser un alelo dominante recesivo. Bien, eso. Esta podemos decir que es la parte homóloga entre el cromosoma X e Y. Parte homóloga porque pueden compartir el mismo tipo de genes. Ahora, esta parte que estoy marcando en azul, esta parte de acá, va a ser exclusiva del cromosoma X y la que voy a marcar ahora en verde, esta que está aquí, va a ser exclusiva del cromosoma Y. Bien, así que toda esta región que aparece acá es exclusiva, o sea, es exclusiva del cromosoma X y esta exclusiva del cromosoma Y. Cuando uno estudia este tipo de herencia en particular de los genes que están, o sea, que son propios del cromosoma X, uno habla de herencia ligada a X. Esta sería la porción heteróloga, ¿ya? Porción heteróloga. La que está marcada en rojo sería la porción homóloga. Esta es la homóloga, la que está en rojo. La que está en azul es propia solamente única del cromosoma X y la que está en verde única propia del cromosoma Y. Así que la porción heteróloga del cromosoma Y sería esta. Aquí estaría la porción que sería heteróloga. Y esta que está acá, la que está en rojo, sería la porción homóloga. Bien, y cuando hablamos del cromosoma Y, o sea, los genes que son propios del cromosoma Y, estudiamos ese tipo de herencia, hablamos de herencia ligada a Y o herencia holándrica. Bien, yo creo que ahí está un poco más claro. Ahora sí, Sofía Campillay. Ya, me parece. ¿Qué te lo envié? Ya, perfecto. Lo reviso al tiro. Por mientras, los demás, ¿cómo están? Si no entendieron esto, no van a entender nada de lo que siga a continuación, así que díganme, por favor, una afirmación o sí o no, no sé. Bien, la Karen me dice bien. Alice Laconi, sí, pero entendí por qué descartaron tan rápido las últimas tres alternativas de la pregunta que vimos. Ya, si entendiste esto, puedes descartar esta de acá. Ya, este tipo de sección tiene un comportamiento de tipo mendeliano, es la porción homóloga, por lo tanto tiene una herencia mendeliana. La porción homóloga tiene un tipo de herencia mendeliana. ¿Qué quiere decir que tengo un tipo de herencia mendeliana? Que imagínate que te dicen que tú tienes el gen A y el gen B en la porción homóloga. Bien, este tipo de genes tú lo puedes estudiar como si fuese un cromosoma autosómico, ¿ya? O sea, puedes decir en este caso de que el padre tiene esta sección y la madre, digamos que tiene otra sección de este mismo tipo. A ver, digamos que este es el padre, lo voy a achicar un poco para poder representarlo bien. A ver, voy a colocar esta tabla de Punnett un poco más abajo y este dibujo que está acá lo voy a achicar para que se entienda lo que quiero representar. ¿Ya? Este obviamente es un hombre. Ahora, en el caso de una mujer, digamos que este era el segmento homólogo, y vamos a hacer con azul el que era el heterólogo, o sea que es propio del cromosoma X. Bien, aquí está la mujer.
digamos que esta mujer tiene dos cromosomas, uno minúscula y uno minúscula. Bien, entonces, como estos son homólogos, o sea, son genes que están tanto en el cromosoma X como en el cromosoma Y, tú puedes estudiarlos como si estuviesen en una tabla de Punnett, ¿ya? Puedes estudiarlos mediante una herencia de tipo autosómica, como los 22 primeros pares de cromosomas, ¿ya? Así que acá, de hecho lo voy a representar acá, voy a borrar esto, esto. Tú puedes hacer esto es viable, pero esto es viable solamente si estamos hablando de la parte homóloga. Bien, si estamos hablando de esta parte homóloga, que insisto, solamente es una representación, pero si estamos hablando de la parte homóloga, tú puedes estudiarlo mediante la tabla de Punnett, o sea, mediante un tipo de herencia mendeliana. ¿Ya? Eso. Así que de inmediato tú descartas la C, la D y la E porque el gen B tiene un tipo de herencia que es mendeliana. Bien, ok. El gen A es exclusivo del cromosoma X, por lo tanto es una herencia ligada a X, y el gen C es exclusivo de Y, por lo tanto es herencia holándrica. Ya, eso. Ahora, cuando hablamos de herencia ligada al sexo, aquí podemos ver algunos tipos de condiciones que van a estar solamente en la parte heteróloga del cromosoma X. ¿Ya? No me gusta para nada explicarlo así, que esté todo hecho, así que voy a hacer otra página. ¿Ya? Voy a hacer otra página para explicarlo acá. Hay diferentes tipos de herencia ligada a X. Tenemos herencia ligada a X dominante y herencia ligada a X recesivo. ¿Ya? Vamos acá a hacer un ejemplo. Tomando un ejemplo de herencia ligada al cromosoma X dominante, a ver, tomemos por ejemplo, no empecemos con el recesivo mejor, yo creo que con recesivo se va a entender más directo. Ya, entonces, estudiemos el daltonismo, que es un tipo de herencia ligada al cromosoma X recesivo. ¿Por qué es ligada a X? Porque es un tipo de herencia que está asociada a la parte no homóloga, o sea, la parte heteróloga del cromosoma X. Bien, puedo continuar. Entonces, digamos que una mujer va a ser daltónica, o sea que va a tener ambos alelos recesivos. Esta es una mujer daltónica. Ahora, esta mujer daltónica se va a cruzar con un hombre que sea sano, o sea que va a tener un alelo dominante en el cromosoma X, ¿ya? Fíjense que solamente me interesa el cromosoma X, el cromosoma Y solamente me va a condicionar si el individuo que es hijo va a ser hombre o mujer, ¿ya? Pero este hombre es sano, ¿por qué? Porque tiene el alelo dominante. Si tuviese el alelo recesivo, o sea, si fuese así, ahí en ese caso sería daltónico, ¿ya? Y en este caso, ahora sí vuelvo a lo que habíamos dicho antes, esto es un genotipo hemicigoto dominante. Hemicigoto dominante. La mujer sería homocigota recesiva porque tiene ambos cromosomas de tipo X. Pero el hombre, bajo este tipo de herencia ligada al cromosoma X, si tiene un alelo dominante en el cromosoma X, se habla de que es hemicigoto dominante, y si tiene un alelo recesivo, se habla de que es hemicigoto recesivo. Bien, eso. Ahora esto se puede estudiar en la tabla de Punnett, al igual que todo lo que habíamos visto antes. Dejen colocarlo bien y voy a hacer los genotipos resultantes. Ahí, ahí, ahí y ahí. Ya, si ustedes ven el sexo masculino, el 100% va a ser daltónico. Ya, voy a colocar acá. Con respecto a los hombres, chuta, no sé qué hice. Ya, no importa. Con respecto a los hombres, el 100% va a ser daltónico. Con respecto a las mujeres, chuta, quería hacer el símbolo correctamente. Con respecto a las mujeres, el 100% de las mujeres va a ser sana, portadora.
es sana, o sea que tiene el alelo dominante que me inhibe al recesivo, por lo tanto no son mujeres daltónicas, pero tienen un alelo recesivo que sí lo pueden dar a la descendencia, ¿ya? Así que decimos de que las mujeres serían sanas pero portadoras, o portadoras directamente. Si les dicen una mujer es portadora, es que no presenta la enfermedad, pero presenta el alelo que me condiciona esa enfermedad. ¿Ya? Una consulta. Las grabaciones, ¿cuándo se podrán ver? Probablemente mañana o pasado mañana. Ya. Eso. Y bueno, acá ustedes pueden ver los diferentes genotipos para mujer y para hombre con esta condición. ¿Ya? Cuando hablamos de que tiene un alelo dominante, hablamos de que es una mujer sana para la enfermedad que estamos estudiando, y si tiene un alelo recesivo y uno dominante, hablamos de que es portadora, siempre y cuando sea una herencia ligada al cromosoma X recesivo. Eso pasa en el cromosoma X recesivo, o sea, en la herencia ligada al cromosoma X recesivo. ¿Qué pasaría en el caso ¿No de me una podría herencia? repetirlo? Lo que pasa es que no entendí. Yo creo que parte también o sea, desde la consideración que el total de las mujeres es un 100% y el total de los hombres es un 100%, porque también creo que se perdieron con eso. Así, pues, ya perfecto. Cuando hablamos del 100% de mujeres, piensen que todos estos, o sea, el 50% de los individuos son mujeres y el otro 50% van a ser hombres. Pero si hablamos solamente de mujeres, decimos de que el 50% va a ser sana y portadora. ¿Por qué? Porque tiene un alelo dominante que me inhibe al recesivo. Bien, el daltonismo es un tipo de herencia en donde si la mujer tiene un alelo dominante y uno dominante, va a ser sana completamente. Si la mujer tiene uno dominante y uno recesivo, va a ser sana, sí, porque tiene el dominante, pero va a ser portadora. Si la mujer tiene ambos alelos tipos recesivos, ahí en ese caso podemos decir de que es daltónica. Bien, como es recesivo, tiene que tener ambos tipos de alelos para poder expresar esta característica. Bien, tiene que tener ambos tipos de alelos. Si no los tiene, va a ser sana. Si tiene al menos uno y otro dominante, va a ser sana y portadora. Eso. ¿Ahí está mejor, Eli? ¿Qué dicen por ahí? Ya, la Sofía Campillay dice que ya está lista. Ya, perfecto. Eso con respecto a la herencia ligada al cromosoma X recesivo. Bien, ahora, si fuese en el caso, esperen, dejen bajar que creo que había visto un ejercicio de dominante. No, no hay dominante. ¿No hay dominante? ¿Cómo no va a haber dominante? Bueno, es que el que más se estudia en este caso, ¿ya? Pero no se compliquen tanto en los genotipos. Piensen que si tiene ambos alelos tipos recesivos, me va a expresar la característica recesiva en el caso de que sea una herencia ligada a X recesivo, y si tiene uno dominante ya sería sana y era. Y nada más que decir. Ahora, digamos que vamos a estudiar ahora una herencia ligada a X dominante. Dominante. Ya dejen agregar una hoja de papel para poder seguir con la explicación. Esto era herencia ligada al cromosoma X recesivo. A ver, ¿saben qué? Dejen colocarlo acá porque después los que no vieron la clase después van a andar confundidos con el PPT. Ya, acá voy a poner a la orilla. Voy a colocar acá, herencia ligada a X recesivo. Recesivo. Bien. Después vamos a devolvernos un poco para la hemofilia. Con calma, ¿ya? Ahora, en esta otra página vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a decir que vamos a heredar una característica con herencia ligada a X dominante. Y vamos a decir de que vamos a tener un hombre afectado y una mujer, para hacer el ejemplo, no afectada. Ya, hagamos las combinaciones. Mujer no afectada debería ser X, así.
Como no está afectada, no debería tener ningún alelo dominante, porque no va a expresar este tipo de rasgo. Bien, lo vamos a cruzar con un hombre que va a ser afectado, o sea que va a ser hemicigoto dominante. Bien, el hombre va a ser, hemicigoto dominante. Lo mismo, tenemos que ver las proporciones en la tabla de Punnett. Ahí, en este caso, ver los individuos que se me van a formar. Ya. Por mientras lo hago, dense cuenta de que como es una herencia ligada a X dominante, para que presente el rasgo, tiene que tener mínimo la mujer un alelo dominante para que porte el rasgo. ¿Ya? Dije que lo iba a hacer con R y lo hice con D. Ya no importa. Lo voy a hacer con R para explicar lo siguiente. Encuentro que igual cambiar la letra nos va a servir para que se den cuenta de algo. Bien. Entonces, R minúscula, R minúscula, R mayúscula. Bien. R mayúscula, R minúscula, R minúscula. Ya, ahí voy a hacer las combinaciones que corresponden. Bien, ahí y ahí. Ahora sí, ya. Voy a subrayar acá. Acá el 100% de las mujeres, 100% de las mujeres va a poseer el rasgo y el 100% de los hombres no presenta el rasgo, puesto que no tiene ningún alelo tipo dominante. Bien, eso, así se analiza una herencia ligada al cromosoma X dominante y recesivo. Eso es lo que tienen que saber para PTU. De hecho, ni siquiera es tan probable que le lleguen a preguntar esto, pero si se lo llegan a preguntar, ustedes lo saben. Ustedes lo saben y listo. Ya, ¿hay algo en el chat? Quiero revisar algo. Chuta, no me deja ver el chat. A ver, profe, ¿hace el símbolo de mujer al revés o en mi idea? ¿Importa la punta? No sé, la verdad nunca me he fijado si es para abajo o para arriba. Si no me equivoco es para abajo. Pero podéis darlo Creo que vuelta. eso tampoco es tan relevante, es como la... Sí. Es imaginación. Imaginación. Ya. No importa. Ya, pero se entiende que es mujer y que hombre. Si va a biología no te va a aparecer el rasgo tal cual. Entonces, eso, en realidad no sé si hay alguna duda con respecto a esto, porque si se entendió todo esto, ya podemos empezar a estudiar las genealogías que están en el otro PPT. No, están acá, están aquí mismo. Si se entendió todo esto, ya podemos empezar a estudiar genealogía. Si se entendió, si no se entendió, pregunten. O digan que La volvamos a holándrica la explicarlo. vamos a ver. Ya, dice la Ámbar que sí se entendió, dice la Keren que sí se entendió. Ya, yo creo que ya podemos empezar a estudiar genealogías. Con herencia autosómica dominante, herencia autosómica recesiva, vamos a partir. Ya. Hay algunas características importantes con respecto al tipo de herencia dominante, en general, ligada a X dominante o autosómica dominante. Cuando hablamos de autosómica, es la herencia mendeliana, es la herencia en la cual vamos a estudiar los primeros 22 pares de cromosomas en el caso de la especie humana. ¿Ya? Ahí hablamos de herencia autosómica, cuando no estamos hablando del par sexual. ¿Ya? En la herencia autosómica dominante, siempre, pero siempre, siempre, va a estar la característica en todas las generaciones. En todas las generaciones. En la primera generación, segunda generación, tercera generación y cuarta generación. Bien, en todas. Bien, y tiende a ser equitativa la proporción entre hombres y mujeres. Si se dan cuenta acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mujeres. Chuta, no les mencioné que mujer se simboliza con círculo y hombre con cuadrado. Bueno, pero ahora lo saben. Hay 8 mujeres y hombres hay 1, chuta, un momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que aproximadamente una proporción de 8 a 6, aproximadamente 1 es a 1. O sea, aproximadamente va a ser la misma proporción entre hombres y mujeres. Esas son un poco las características de la herencia autosómica dominante. Bien, cuando hablamos ahora de herencia autosómica recesiva, en este caso, no necesariamente tiene que estar en todas las generaciones. De hecho, puede llegar a saltar generaciones. Y de hecho, tiende a ser más común la aparición del rasgo en relaciones consanguíneas. O relaciones entre primos, como lo quieran ver ustedes, da lo mismo. ¿Ya? Pero son consanguíneos.
tiende a visualizarse más en relaciones consanguíneas, ¿ya? Eso. Y también tiende a ser, al igual que la herencia autosómica, equitativo entre hombres y mujeres. Tiende a ser, ¿ya? No se acostumbren a que esto esté pintado a la mitad porque en la PTU, o sea, en la PCU nunca ha aparecido pintado a la mitad. No se acostumbren a eso porque no les va a aparecer así. Si es que les sale. También eso. Bien. Con respecto a la herencia ligada al cromosoma X dominante, digamos que lo más importante en este caso es que la frecuencia mayoritariamente va a ser en mujeres. Si se dan cuenta que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 mujeres y 3 hombres. O sea, claramente la mujer está en mayor cantidad. Si ya la mujer está duplicando al hombre, ustedes pueden pensar, es una herencia ligada al cromosoma X dominante. Ese es como el razonamiento que tendrían que ustedes poder hacer, ¿ya? Otra cosa importante, detalle importante, que los hombres afectados transmiten la característica a todas sus hijas y a ninguno de sus hijos, ¿ya? O sea, si tienen un hombre afectado, le transmite la característica a todas sus hijas, pero a ninguno de sus hijos, siempre y cuando la madre no esté afectada, ¿ya? Hombre afectado le transmite la característica a todas sus hijas, pero a ninguno de sus hijos, siempre y cuando la madre no esté afectada. Bien, eso con respecto a la herencia ligada al cromosoma X dominante. Estas cosas, a mi gusto, sinceramente no creo que sirvan a aprenderse de memoria. Cuando veamos ejercicio, ahí lo vamos a poder interiorizar un poco mejor. Eli, ¿terminó la clase? ¿Qué hora es? ¿El siguiente bloque a qué hora parte? En parte de las 7. Ya, pero tenemos tiempo. Ya los que quieran quedarse, quédense porque esto encuentro que les puede servir en el caso que se lo pregunten. ¿Ya? Con respecto a la herencia ligada al cromosoma X recesivo, bueno, acá, como les dije antes, no pesquen cuando esté pintado a la mitad, porque eso jamás les podría salir en un ejercicio PTU, porque en PCU nunca ha salido. En este caso es al revés. En la herencia ligada al cromosoma X recesiva es más frecuente en varones. O sea, la herencia va a ser mayoritariamente frecuente en varones más que en mujeres. También puede ser afectada a mujeres, pero mayoritariamente hombres. Herencia holándrica es la última que vamos a ver porque la herencia mitocondrial la sacaron del temario. No entra. Ya, la herencia holándrica es una herencia que solamente va a ser de padre a hijo varón. De padre a hijo varón. Si el padre porta la característica, se la traspasa al hijo varón. ¿Por qué? Porque es un tipo de herencia ligada al cromosoma Y. Fíjense en lo siguiente. Digamos que la madre, como no presenta el rasgo y es un tipo de herencia holándrica, da lo mismo en realidad, esto va a ser XXXY. Si ustedes hacen la tabla de Punnett, claramente, solamente los individuos que sean masculinos van a presentar el rasgo porque solamente ellos portan el cromosoma tipo Y. Bien, así que las mujeres que son XX no tienen el cromosoma Y, por lo tanto no van a presentar la característica. Todos los que tienen XY, o sea, los que son hombres, van a presentar la característica. Es un tipo de herencia en la cual se hereda de padre afectado a hijo varón. Eso. Voy a colocar acá un poco de letras como para poder visualizarlo de mejor forma. No, mejor hagámoslo en los ejercicios, porque acá es un poco muy grande esto. Nos demoraríamos mucho. Y eso en realidad, esos son todos los tipos de herencia que ustedes tienen que tener en cuenta. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a esto antes de pasar a ejercicios como tal? Ejercicios así lo hicimos en clase. Ya así que nunca podemos alcanzar a hacer todas las guías del CPECH ahora, ni tampoco las del Pedro de Valdivia. Mandé varias guías a los grupos, a los que ya son antiguos la habrán recibido, ¿ya? Ahora lo que podemos hacer es hacer unos cuantos ejercicios de esto para que quede más o menos claro a los que no estaban de antes, ¿ya? Eso es lo que podemos hacer. La otra cosa que también podemos hacer es que yo tengo una guía que es del SM Explorando. Lo que quedamos con la Eli es que vamos a hacer un video que lo vamos a subir al canal de YouTube y ustedes lo van a poder ver, ¿ya? No vamos a hacer, o sea, no va a ser una clase como tal. Va a ser un video resolviendo esa guía y ustedes tienen que verlo. Anaí me dice, autosómica es para todas las generaciones, incluyendo hombre y mujer, dependiendo del tipo de herencia. Si es autosómica dominante, sí, pues ahí es para todas las generaciones. Si es autosómica recesiva, no, pues ahí en ese caso podría llegar a saltar generaciones.
Ya, A a mí la ver, pregunta con lo que se podría heredar, pero no sé a qué tipo de herencia se refiere exactamente. espérate. Lo que podrían heredar sería como el vello en los oídos y de por sí el órgano reproductor, no recuerdo otras. Esto, ese es la hipervellosidad auricular. Tenía un nombre en especial, ya se me olvidó. A esta altura ya se me olvidó. Pero es una hipervellosidad auricular. Sí, ese es un tipo de herencia holándrica. Una de las muy pocas que hay. Hipertricosis auricular, ahí está. Nica se los podrían preguntar de memoria. O sea, esta es hipertricosis auricular, no, Nica. Pero igual es un tipo de herencia holándrica. Eso. Ya, yo creo que ya estamos para poder hacer ejercicio. Oh, ya la voz a esta altura del día ya está pésimo. Ya, vamos a ir a la guía de ejercicio. A ver. No, acá está. Ya, hay una más por acá. Sí, hay una por acá que es esta. Ya. Sí, tenéis razón, voy a tomar agua. Por mientras carga el Zoom. Ya, partamos. 8. A continuación se presentan 3 genealogías para la herencia de un mismo carácter en la especie humana. Bien, en relación con las figuras, ¿qué forma de herencia está mejor representada en los esquemas? Claramente, dominante no puede ser de inmediato, se descarta dominante, autosómica y dominante ligada al cromosoma X. ¿Por qué? Porque salta una generación, salta generaciones, salta generación, salta generación. ¿Ya? La primera generación no tiene el rasgo y la segunda sí lo tiene. Acá lo mismo. La primera no la tiene y la segunda sí, así que salta generaciones. Así que dominante no podría ser Nica. Holándrica también se va al tiro. ¿Por qué se va al tiro? Porque habíamos dicho que Holándrica era de padre a hijo varón. O sea que la mujer acá no tiene nada que hacer ahí. Tendría que estar no pintada, no tendría que poseer el rasgo. Bien, así que Holándrica se va al tiro. Mitocondrial no entra y no vamos a discutir por qué ahora mismo para no confundirlos. Y solamente nos queda la recesiva, que sería la alternativa B. Y si se dan cuenta, tiene todo el sentido del mundo. Acá este individuo, o sea, ambos individuos serían heterocigotos. ¿Cómo yo sé que son heterocigotos? Porque, si ustedes se acuerdan, en la tabla de Punnett, cuando dos individuos heterocigotos se cruzan, aquí en este caso me aparece un genotipo que sea homocigoto recesivo. Este es el genotipo de ese individuo de ahí. Es homocigoto recesivo. Los demás podrían ser perdón, acá me equivoqué. Bueno, pero no importa. Ahí estos individuos podrían ser o homocigotos dominantes o heterocigotos. Estos que están acá podrían ser o homocigotos dominantes o heterocigotos. El de acá sería directamente homocigoto recesivo. Bien, el de acá tendría que ser exactamente el mismo porque los padres no presentan el rasgo. O sea que deberían ser heterocigotos y se da exactamente la misma situación que en esta otra genealogía. Bien, acá en este caso, ¿qué es lo que tendría que haber ocurrido? Es que este individuo sea homocigoto recesivo y esta mujer podría ser o homocigota dominante o heterocigota. Bien, ambos individuos son homocigotos recesivos y este individuo de acá podría ser tanto heterocigoto, no, solamente podría ser heterocigoto, no tiene otra posibilidad, ¿ya? Ya, exacto. Y acá en este caso no podría ser la madre homocigota dominante. ¿Por qué? Porque si lo vemos en la tabla de Punnett, sería la madre, el padre. Si la madre fuese homocigota dominante, el 100% de la descendencia tendría un genotipo tipo heterocigoto. O sea que estos deberían ser heterocigotos, o sea que no deberían estar marcados. Por lo tanto, este es el correcto y este está mal. ¿Ok? Así que finalmente es la alternativa B. Bueno, esto ya la hice en video, no sé si alguien lo habrá visto. Si no, lo hago de nuevo, no hay ningún tipo de problema. Voy a borrar con el borrador grande. En la 9. A continuación se presenta la genealogía de un rasgo humano. Con respecto a la figura, es correcto señalar que se trata de un rasgo con herencia. Ya, primero, partiendo de acá, acá salta una generación, acá no está el rasgo, sin embargo aparece en la segunda generación. Por lo tanto, descartamos las que son dominantes. Chao, chao. Bien, mitocondrial, la descartamos, no entra en su temario, pero no es.
Bien, ahora recesiva autosómica o recesiva ligada a X. Aquí venía el gran debate y bueno, los que ya vieron el video saben por qué. Bien, ¿qué podemos hacer acá? Podemos estudiar ambas por separado. Bien, estudiamos primero como si fuese una herencia de tipo autosómica recesiva. Bien, si fuese una herencia autosómica recesiva, este individuo masculino sería homocigoto recesivo y esta mujer podría ser o heterocigota o homocigota dominante. Bien, no tienen el rasgo en este caso, así que ya, ahora sí. Como había dicho, acá en este caso, lo más probable es que sea un genotipo homocigoto dominante. Ambos son probables, ambos son posibles. Hagamos los diferentes cruces acá en diferentes tablas de Punnett. Primero este con este y luego este con este. Bien, el primero sería así. Bien, en este caso, la mitad, o sea, hay un 50% de probabilidad de que los individuos sean heterocigotos y otro 50% para que sean homocigotos recesivos. Ahora acá, en este caso, de hecho, este es el más probable, porque el 100% me da un genotipo heterocigoto. Va a haber un 100% de probabilidad de genotipo heterocigoto en la descendencia, o sea que ninguno va a ser afectado y eso es exactamente lo que ocurre en la segunda generación, perdón, la segunda generación. Así que ambos son probables porque en ambos hay genotipos heterocigotos, pero el más probable, lógicamente, sería que la madre tenga este genotipo. Bien. Por otro lado, acá podemos decir que esta mujer tiene un genotipo homocigoto recesivo. La única forma de que ocurra esto, siendo que los padres no poseen el rasgo, es que los padres tengan un genotipo heterocigoto. Bien, perfecto. Y acá, esta mujer de acá tiene un genotipo homocigoto recesivo. Y la única forma, nuevamente, es que los padres tengan un genotipo heterocigoto, puesto que no están pintados, o sea que no presentan el rasgo, o sea que tienen un alelo dominante, y tienen que tener mínimo uno recesivo para dárselo a la hija y que posea el rasgo. Bien, así que hasta ahí todo bien. La B es totalmente viable y de hecho esa es la correcta. Ya, perfecto. Ahora veamos por qué no podría ser la alternativa D. Partamos por la derecha. Acá la madre debería tener sí o sí un genotipo homocigoto recesivo, puesto que presenta el rasgo. Y no tiene ninguna dominante que me inhiba que se exprese el recesivo, por lo tanto sí o sí va a estar pintada y va a tener el rasgo. Ustedes saben que un X viene del padre, el otro X viene de la madre, por lo tanto el padre en el cromosoma X tiene el alelo recesivo, por lo tanto es hemicigoto recesivo. O sea que el padre debería estar pintado y no está pintado. Acuérdense que cuando hablamos de herencia ligada a X recesivo, en ese caso, el padre, cuando es hemicigoto recesivo, presenta el rasgo y cuando es hemicigoto dominante no presenta el rasgo. Cuando hablamos de herencia ligada a X recesivo. ¿Ya? Y el padre debería estar pintado acá, puesto que tiene el alelo recesivo, o sea que debería expresar el rasgo. Bien, por lo tanto, no podría ser la alternativa D. Sí, hay otra igual, pero por el tema de tiempo yo creo que va a ser la última que vamos a hacer. La verdad, en el último bloque, la primera pregunta que hiciste es literalmente el mismo gráfico que ocupé, así que ahí puedes cambiarlo por otra, si quieres. Ya, perfecto. A ver, ya, partamos. A partir de la siguiente genealogía se puede deducir que el individuo 1 de la tercera generación, esta es la primera, esta es la segunda generación y esta es la tercera generación. 1 de la tercera generación sería este individuo de acá. Puede tener genotipo. Ya, a ver. Primero, partamos. ¿Qué tipo de herencias podemos ver acá? Acá, en este caso, fíjense en esta generación de acá, en estos individuos de acá. Fíjense que acá estos progenitores no presentan el rasgo y sin embargo acá el hijo, el descendiente varón, sí presenta el rasgo. Por lo tanto, se descarta el tipo de herencia dominante. Adiós, adiós y eso. Se descarta el tipo de herencia dominante. Bien. Ah, perdón. Aquí no dice tipo de herencia, sino que dice el tipo de genotipo. Pero lo voy a poner acá. Herencia
dominante se descarta. Ya, se descarta este tipo de herencia dominante. Nos quedan dos opciones. Primera opción, herencia autosómica dominante, perdón, autosómica recesiva. Y la segunda opción me queda la herencia ligada a X recesiva. Tenemos esas dos opciones. Estudiémosla. Primero, herencia autosómica recesiva. Acá, este hombre debería ser homocigoto recesivo. La mujer podría ser homocigota dominante, puesto que no presenta el rasgo, o heterocigota. Bien, entonces, acá este individuo masculino tiene o sea, es homocigoto recesivo, puesto que presenta el rasgo. Un alelo proviene del padre y el otro de la madre, por lo tanto, ahí sí podemos descartar este de acá y este sería el correcto. Bien, entonces, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir a partir de eso? Si hacemos la tabla de Punnett, podemos ver lo siguiente. Espérense, estoy haciendo esto, por si acaso. Ya, el 50%, tenemos un 50% de probabilidad de que sea heterocigoto y el otro 50% de que sea homocigoto recesivo. Así que todos estos individuos de acá deberían ser heterocigotos. Bien, tiene todo el sentido del mundo, perdón, excepto este. Porque Te este no forma... adelantaste una. Sí, me adelanté porque estos son los hijos. O sea, este igual va a ser heterocigoto, porque la única forma de que este individuo presente el rasgo. ¿Por qué? Porque este individuo tiene un genotipo que va a ser homocigoto recesivo. Un recesivo tiene que venir de la madre y el otro del padre, pero como el padre no presenta el rasgo, tiene que tener un alelo dominante, o sea que va a tener un genotipo que sea heterocigoto. Va a tener un genotipo que sea heterocigoto. Bien, así que el 1 de la tercera generación podría ser homocigoto recesivo. Sí, perfectamente. No hay ningún error en la tabla. Así que la alternativa sería C. Ojo, pero esta era la primera opción. Ahora tenemos que estudiar la segunda opción para verificar que todo está correcto. Bien, vamos con la siguiente opción. Ya, la siguiente. Estudiemos la herencia ligada a X recesiva. Si fuese herencia ligada a X recesivo, este individuo sería hemicigoto recesivo. La mujer podría ser o homocigota dominante o heterocigota. Acá este individuo sería hemicigoto recesivo. Ojo que el cromosoma Y viene del padre, este de acá viene del padre, y el cromosoma X tendría que venir de la madre, por lo tanto, este sería el genotipo, perdón, este sería el genotipo correcto. Y este sería malo, porque este viene de la madre. Así que tiene que tener sí o sí uno recesivo. Bien, ¿qué más? Esta mujer no presenta el rasgo, así que mínimo tendría que tener un alelo dominante. Por lo tanto, este va a ser el dominante que va a aportar la mujer, la madre, y este va a ser el que va a aportar el padre. Esta mujer tiene este genotipo. Este proviene de la madre y este de acá proviene del padre. Bien. Este individuo que está acá, hombre, debería ser, puesto que tiene el rasgo recesivo, hemicigoto recesivo. Y fíjense acá que el cromosoma Y tendría que venir del padre y el cromosoma X tendría que provenir de la madre. Por lo tanto, este individuo debería ser hemicigoto recesivo. Y eso no está en las alternativas. Hay una alternativa que es la alternativa E que dice hemicigoto, pero dice hemicigoto dominante. Así que no podría ser. Por eso estaría mal la alternativa E. Chuta, se quedó pegado Zoom. Bien, este individuo, como dije, era hemicigoto recesivo. Así que acá está mal, debía haber dicho recesivo. Fernando, ¿podías explicar de nuevo lo último? Lo de por qué no era. ¿Por qué no era cuál? ¿La E? ¿O por qué no era herencia ligada a X recesivo? O sea, ¿por qué era un hemicigoto recesivo? Sí. ¿Por qué era un hemicigoto recesivo? Ya, primero si fuese herencia ligada a X recesivo,
hemicigoto es un individuo masculino que tiene el alelo que nos interesa en el cromosoma X, en la parte heteróloga. Este individuo, por ejemplo, sería hemicigoto dominante y este individuo sería hemicigoto recesivo. Bien, hemicigoto dominante, hemicigoto recesivo. Bien, acá para que este individuo tenga el carácter, tiene que tener el alelo recesivo porque es un tipo de herencia ligada al cromosoma X recesivo. Por lo tanto, este alelo debería ser recesivo. O sea que este individuo va a ser hemicigoto recesivo. Bien, de hecho está todo bien acá, arriba está todo perfecto. Sí, todo perfecto. Todas las condiciones están perfectas para que esto esté correcto. Bien, pero este individuo que me estaban preguntando, este debería ser hemicigoto recesivo. Por eso la E estaba mala, porque aquí tuvo que haber dicho hemicigoto recesivo. Ya. Dicen que no entendieron por qué era la C. ¿Cómo? Dicen que no entendieron por qué era la C. Eso todavía de acuerdo a de que fuera una herencia autosómica recesiva, pero igual, por si acaso. Cabros, quedan 5 minutos. ¿De verdad no quieren descansar? O sea, por último le decimos al profe Jorge que aumente 15 minutos. Pero no tengo ningún problema en explicarlo. Yo lo puedo explicar. De nuevo, no hay problema. Hagamos todo de nuevo. Analicemos de nuevo esta. La herencia autosómica recesiva. Eso mismo estaba hablando. Po. Pero digámosle al profe Jorge que espere un rato. Po. Que espere un rato, que espere 10 minutos para poder comenzar, para no saturarlo. Ya, pero volvamos a explicarla Ya le voy a uno avisar. porque... Ya, avísale por favor, Eli, pero me interesa que quede totalmente claro este ejercicio. Ya, estudiamos de nuevo la primera tipo de herencia posible, que sería la autosómica recesiva. Si fuese autosómica recesiva, este individuo sería homocigoto recesivo. La mujer, puesto que no presenta el rasgo, podría ser homocigota dominante o heterocigota. El hombre sería homocigoto recesivo. Un alelo recesivo viene del padre y el otro viene de la madre. Así que este es el correcto. Y este se descarta, de hecho. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿qué más habíamos dicho? A partir de la tabla de Punnett, habíamos dicho de que, estoy haciendo este cruce por si acaso, este cruce de aquí estoy haciendo. ¿Se ve, cierto? Bien. Ahora voy a colocar esos alelos ahí. Y se me genera la mitad heterocigoto y la otra mitad homocigoto recesivo. ¿Ya? Este es el genotipo de este individuo de aquí. Y este es el genotipo de estos individuos de acá. Ya, perfecto. Este individuo que está acá, puesto que presenta el rasgo, debería ser homocigoto recesivo. Porque presenta el rasgo, tienen que haber dos recesivos para que pueda expresarse el rasgo recesivo. Bien, un cromosoma viene de la madre, el otro del padre, pero el padre no presenta el rasgo, o sea, tiene un alelo dominante, o sea que es heterocigoto. Este video está grabado por si acaso, los que quieran. De hecho, ¿saben qué? Voy a enviar de nuevo el video a los grupos, porque este ejercicio está en video. Me imagino que algunos ya lo habrán visto. Eso. Ahí está la primera tipo de herencia que sería el por qué es la C. ¿Ahora sí está más claro? Sí, dijeron, pero si hubiera estado mi cigoto recesivo sería esa alternativa, si hubiera estado esa alternativa sería difícil distinguir entre las dos, así que No, pues ahí es que lo no, mismo no pues, está. es que las dos estarían buenas, pues tendría que estar o una o la otra. Hablé con el profe y de hecho el mismo profe me dijo, si terminan a las 7, volvemos a las 7:20. Yo como ya. Ya, Así sí. que estaba pensando lo mismo. Buenísima. Sí, ahora voy a comer un poquito. ¿La grabación? No. Sí, voy a parar la grabación. Stop recording.